¿Qué tal? Bienvenidos. UCB Televisión los invita a Esto es Noticia para revisar qué ha ocurrido durante el día de hoy. Lo vamos a conversar, acercar, vamos a poner la pelota en el piso con las noticias. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. La periodista Paula Molina viene en representación de Radio Cooperativa. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Diputado don Jorge Alessandri, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Don Eduardo Sepúlveda, el Libro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Director del libro El Mandamás. Oye, hay tanta noticia que cuesta como partir, ¿eh? ¿Por dónde entrar? Vamos a ver cuáles son los titulares de la prensa de hoy que nos pueden dar el pie para la conversación. O tal vez no. Vamos a escucharlo. La tercera. Gobierno anuncia hoy medidas pro inversión y fija por decreto oficina de grandes proyectos. El Mercurio. Bolsas plásticas. 1 de cada 6 comunas las restringe e industria del rubro pide regulación pero no eliminarlas. Las últimas noticias. Las celebraciones de las famosas en el Día de la Madre. Publimetro. ¿Cuántos vuelven? Hoy por hoy, un arbitraje polémico encendió el clásico. La cuarta. Su recuerdo remeció la pantalla. Esos eran los titulares de portada de la prensa del día de hoy, que muchas de esas son noticias que se van desarrollando. Cuesta partir, pero ¿sabes qué? Yo creo que partiríamos por el Vaticano. Los 32 obispos ya están allá. Dolor y vergüenza en la conferencia de prensa, los dos obispos que representaron al grupo, fue lo que declararon. ¿Partimos por las damas? Por Así es, no sé si son 32 o 33, pero yo creo que nos puede estar engañando la cifra de Errázuriz. Por Errázuriz, ¿no? Sí. No, en algún momento él dice, yo no voy, tenía el poder de no ir, pero me da la impresión de que cuando llama el Papa es mejor presentarse y que Errázuriz finalmente viaja. Ahora, dice 34, dicen los diarios españoles. Lo cual nos deja con uno más. Claro. Pero yo creo que lo importante es que la declaración del dolor y la vergüenza llega de manera tardía para una iglesia que se convierte no solo en, digamos, testigo de su propia vergüenza, sino que además en símbolo internacional respecto a la forma en que la Iglesia Católica va a terminar manejando estos casos, ¿no? Y es una cuestión que es singular, porque pensábamos que era la iglesia de Boston la que iba a terminar convirtiéndose de alguna manera en el parámetro, en el separaguas respecto a lo que tiene que hacer la Iglesia Católica para enfrentar los abusos, pero el caso chileno se ha vuelto aún más importante, más relevante en términos de ejemplo internacional. O sea, en este momento no solo está la suerte de cada uno de los obispos en juego en el Vaticano, sino la forma en que la Iglesia Católica en general y el Papa en particular va a enfrentar la ronda el problema de los abusos, y a mí me parece que eso es muy impresionante. Jorge, ¿tú crees que estas reflexiones del día de hoy en la conferencia de prensa son producto por el peso de la evidencia? Yo pienso que el Papa hizo un llamado de atención y llamó al orden. Por primera vez nunca, al menos desde que yo nací, no había visto nunca un golpe de timón de un Papa de esta manera. Ha dicho, vengan a informar, vengan a responder los que me mintieron y sométanse a los castigos, a las expulsiones que yo voy a expresar acá. La señal es demasiado potente, las mismas víctimas están impresionadas y creo que el Papa va en el buen camino. La iglesia hasta ahora. Hasta ahora. No sabemos las sanciones, pero claro, el solo gesto de hacer la reunión y de llamarlos, de escuchar a las víctimas, me parece un buen paso. La iglesia hace tiempo que iba a la deriva en estos casos y había mucha oscuridad, mucha sobreprotección. Un titular que nos mostraban ustedes ahí decía, ¿cuántos volverán? Yo me quedaría con eso y esperaría para saber qué tan fuerte y qué tan drástica va a ser el discurso del Papa Francisco. Hasta aquí vamos bien, dijeron los 33. Los chanchitos que iban al matadero. ¿Qué va a pasar de ahora a la mañana? Porque todos nos preguntamos, esta pregunta te la he hecho más de una vez o tú también se lo has preguntado. Aquí, ¿qué va a pasar si las medidas no satisfacen a la gente? Bueno, yo hablando de dichos, ¿no? Yo creo que nunca había aplicado mejor el dicho parece que Dios es guionista, ¿no? Sobre todo hoy día cuando supimos que Caradima había partido de urgencia a un centro asistencial, y uno decía, bueno, aquí, si Dios fuese guionista, efectivamente deja marcado que el protagonista o el que genera todo esto, justamente hoy día se indispone en términos de salud. Yo creo que lo que hace el Papa es un gesto político, ¿no? Y de hecho alguna vez escribió esto, pero a mí me recuerda un poco cuando la presidenta Bachelet en una entrevista con don Francisco dijo, mire, le he pedido la renuncia a todo mi gabinete. Esto es más o menos lo mismo, es como que se le ha pedido de alguna manera que queden a disposición del Papa todos los cargos de los obispos que hoy día están en ejercicio en Chile, y cuántos van a volver no lo sabemos, pero basta con que caigan 3, 4,
en su época, en su momento, cuando Bachelet hizo lo mismo, cayeron 3 o 4 importantes y eso le dio un giro completo a lo que fue su gobierno. Esto puede ser un poco lo mismo, o sea, no nos olvidemos que el Papa supone ser pastor, ¿no?, para los católicos, pero para los laicos es una figura política también, ¿no? Jefe de Estado. Jefe de Estado, líder. Ahora, hay una pregunta, porque hay vocería hoy día en el Vaticano, ¿no? Y en una de las vocerías dicen, la iglesia chilena dice que han escuchado a las víctimas y de manera inmediata responden los denunciantes, que más que víctimas son denunciantes, ¿no? A esta altura son personas que sobrevivieron a una cuestión terriblemente dolorosa y humillante y de ahí aparecen con la suficiente fuerza como para remecer al Vaticano. Es muy impresionante, ¿no? Pero la iglesia chilena en su primera vocería en el Vaticano dice que ha escuchado a los denunciantes. Y inmediatamente Juan Carlos Cruz y James Hamilton dicen, a nosotros no nos han escuchado. Las personas que hoy están haciendo la vocería en el Vaticano. Ah, claro. Lo cual a mí me parece que, ustedes que están en política, por ejemplo, permanentemente, me parece un juego de un riesgo terrible. O sea, si a mí me llama mi jefe para dar explicaciones y yo cuando voy entrando entrego una declaración que no parece del todo apegada a la verdad, de acuerdo a lo que están diciendo los denunciantes, a mí me da la impresión de que estos obispos no están ni tan asustados como nosotros pensamos, ni creen que van O ni tan convencidos. O ni que tan sería convencidos, peor. Lo cual a mí me parece que es un error de cálculo. Que eso sería peor. Más o menos severo, ¿no? No, O sea, convencidos de los hechos. Que eso sería peor. pero es que eso es aún peor. Pero Claro. supongo que nunca estuviste, digamos, nunca estuvo en tu corazón el pedir perdón por lo que has hecho. No ir a pedir perdón frente al jefe cuando te están llamando, a mí me parece que es... No, y ocuparon no la palabra solo soberbio, víctimas. sino que es poco... Bueno, En menos, circunstancias como esta, uno lo que recomendaría, ¿no?, es el silencio. O sea, Claro. mejor a veces la mejor estrategia comunicacional es administrar bien el silencio, más que salir hablando y a cualquier pregunta tratar de responder todas las preguntas bien, porque es muy difícil, Lo como que dices se tú, le- en la víspera de esto. Lo que se le pedía un poco a Barros cuando vino el Papa. Al obispo Barros se le pedía al menos 2 pasitos atrás. 2 pasos atrás, silencio, se está investigando tu caso. Él quería de todas maneras primera línea y al final fue una provocación tan fuerte que el mundo no la aguantó, más allá de si uno es católico o no. La Claro, mayoría pues, de está Chile dijo, inaceptable. oye, basta con este tema. Y en ese sentido la pregunta es, y como uno no puede pensar que no hay inteligencia entre estas personas porque la hay, lo que yo calculo es o un terrible error de juicio respecto a lo que está pasando o la sensación de que de todas maneras están protegidos por poderes que tendrían que ser aún más poderosos que los del Papa. Y eso es lo que vamos a ver, yo creo, en los próximos Mañana días. vamos a estar viendo a la próxima hora y 6 horas más allá en Italia. Va a ser obviamente cuando comiencen las reuniones, van a ser en las 12, así que va a estar saliendo como la noticia a la 1 con el tema. Así que vamos a estar viendo qué es lo que Lo ocurre. más fuerte de Hamilton y estas víctimas que les dicen, ¿sabe qué? Fue culpable Caradima, pero prescribió, así que se puede ir a su casa. Eso es lo Eso peor. debe ser, no te deja dormir en la noche. O sea, yo me imagino que la sensación Nivel de de impotencia. rabia... Entonces, por por la eso, decisión de la justicia chilena. más Pero- que la decisión por la aplicación de la ley, Claro, pero el que dice Vaticano está igual lo prescrito, tiene a él en una vida de oración. pero no está preso. Claro. Y eso da rabia. Por eso, Acuérdate que al cura Cox lo pasearon por varios países. Después terminó en una... Incluso lo dejaron a cargo de jóvenes. Terminó en un convento de reclusión a mi para... juicio, por eso le apunta bien Piñera cuando dice imprescriptibilidad, salió bien en una palabra larga, Perfecto. imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores. Oye, pasemos a otro tema. Caso Sí, por Huracán. Yaitul y Linconao fueron la comisión investigadora de la Cámara, donde tú estuviste presente, conversaste con ellos. Pero la primera pregunta es, ¿por qué pediste que se redoblaran o se aplicara al 100% el protocolo de seguridad y fuiste criticado por decir es racismo? Por están, supuesto que no es racismo. Cualquiera de discriminando- ustedes que vaya a un discriminando edificio mapuche. público Sí. va a tener que entregar su carnet de identidad y va a tener que pasar por un detector de metales. En la moneda, en la Corte Suprema, en el Congreso, los 3 poderes del Estado. El 2011 me tocó estar en el ex Congreso cuando Felipe Bulnes era ministro de Educación y entró una funa, un grupo a funarlo, no sé si se recuerdan, Sí. se terminó esa comisión, andaban con palos y rompieron micrófonos, computadores, y en ese momento cuando el gobierno pide explicaciones al ex Congreso, la explicación del encargado de seguridad dijo, mire, estaba desconectado el Detector de portal metales. detector de metales y en realidad no pedimos carné. Entonces lo que yo hice fue llamar al encargado de seguridad y le dije, mire, no le pido más ni menos medidas de seguridad para el señor Yaitul. Le pido sí que esté enchufado el detector de metales y que se pida el carné como se le pide a todos. ¿Pero las has pedido para otras personas que hagan alguna comisión? No, bueno, llevo 2 meses ¿Pero por qué no las has pedido? porque creo que en este caso sí había un peligro. Es una persona que está condenada, una persona que reivindica la violencia. ¿Pero miedo con él? ¿Él es un peligro? Físicamente, absolutamente. Ya. Entonces, en ese sentido, en la comisión debió haber habido un policía.
el Congreso está custodiado por Carabineros ¿Ya? y se siguieron los protocolos. Había un detector, se pidieron carne de identidad. Ahora, uno puede hacerse una pregunta incluso anterior a esa, ¿no? Respecto de si tiene sentido invitar a una persona que ha estado más bien en sede judicial y luego se le pasa a sede legislativa. Como que entramos en una situación en que los distintos poderes del Estado como que se empieza a desdibujar cuál es su función, porque ahora vamos a tener a los parlamentarios que administrando justicia, ellos diciendo si él es inocente Nosotros, o culpable. como Chile Vamos, presentamos una carta y dijimos no estamos de acuerdo que venga esta persona, en el caso específico de Yaitul, y se votó en la comisión y perdimos 6 votos contra 7 y pudo venir. Pero lo más impactante es que hoy día, frente a nosotros, ante las preguntas, la Machi Linconao guardó silencio, no respondió a la pregunta. La pregunta que le hicimos fue: nosotros entendemos que si hubo carabineros que pusieron pruebas falsas, eso es delito, son delincuentes, tienen que pagar ante la justicia. Expliquemos que van en calidad de víctimas del caso Huracán. Sí, en calidad de víctimas del caso Huracán. Por eso es una comisión investigadora que busca las responsabilidades políticas en el caso Huracán. Entonces les dijimos, mire, si carabineros, como todos pensamos que ha ocurrido, pusieron WhatsApp falso y pusieron pruebas falsas, ellos son delincuentes y tendrán que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dijeron ellos, son delincuentes y tenemos que pagar. Y en el caso de la quema de camiones y de la muerte de la pareja Luxinger-Mackay, sea quien haya sido el que perpetró esos delitos, nosotros creemos que son delincuentes. ¿Ustedes creen que son delincuentes también? La Machi Linconao guardó silencio y el señor Yaitul dijo no. Ellos son resistentes. ¿Qué significa eso? Está validando la violencia como forma de expresión política, como forma de reivindicación, etcétera. Pero para mí lo más grave fue eso, más cuando dijo que sentía honor de haber pertenecido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en el caso nuestro es especialmente duro, porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinó al senador Jaime Guzmán. ¿Paula? Sí, yo creo que hay preguntas que son importantes en el ámbito. Yo creo que todos comprendemos que el caso de la Operación Huracán tiene que ver con la forma en que funciona Carabineros, la autonomía excesiva con la que funciona la institución, que debería haberse reformado en los 90, para la cual, sin embargo, no hay acuerdo político, que logre dejar bajo control civil a la institución. Y luego tenemos una debilidad que es salvaje y que tiene una expresión súper peligrosa en nuestra incapacidad para generar pericias de calidad en las investigaciones policiales y, por lo tanto, llegar a resultados que nos sirvan. A mí me parece que esos son los focos de la Operación Huracán y me parece que la reunión, tal como la describe el diputado, no me parece que haga el foco en aquellas cuestiones que son relevantes. Me parece que respecto a Héctor Yaitul y la Machi Linconao, ellos van precisamente en calidad de las personas a las cuales se les presentaron estas pruebas falsas y por lo tanto ellos solo pueden responder desde allí. A mí me da la impresión de que todo el resto forma parte de un cierto espectáculo político que no es lo que le va a rendir más votos al Parlamento en general. Nosotros somos comisión investigadora política para responsabilidades políticas, no somos tribunal. Claro, pero no son las responsabilidades políticas de Yaitul las que están buscando, y no, son esas las que están lamentablemente, las víctimas fueron hoy día. Los victimarios, supuestos victimarios, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, los fiscales, que son los que podrían haber ordenado suplantar las pruebas, no han ido ninguno a nuestro llamado. Pero es que si podrían, no son victimarios. Porque eso lo tiene que definir la justicia. Por lo tanto, yo creo que hay una necesidad de parte de la ciudadanía, de parte de todos los que estamos acá, respecto a que el Congreso realice su labor, que no se realicen los juicios a priori, no solo porque nos interesa la noción de justicia, sino que porque yo creo que desvían el foco respecto a lo que realmente queremos. Por ejemplo, hoy cuando hay un asalto en Lo Barnechea, hay una persona que muere en una cuestión de la más extrema gravedad, una cuestión terriblemente dolorosa. Lo que nosotros estamos viendo es que el fenómeno de la delincuencia no se detiene si no somos capaces de hacer buenas investigaciones, buenas pericias. Yo creo que pero hay un señor Yaitul que la reivindica y dice, es resistente el que quema 2 abuelitos en su casa. No es delincuente. Yo no tengo la transcripción de lo que dijo, que me parecería relevante conocer, pero si efectivamente dijo eso, pero yo creo que necesitaríamos saber las palabras. Dos preguntas en una. Está en cámara.cl. Dos preguntas en una, la buscamos. Dos preguntas en una. ¿Sirve esta comisión a qué podría llegar? Y la primera, ¿ya? Porque las comisiones investigadoras a veces entregan conclusiones y uno dice, bueno, y un par de recomendaciones. ¿A qué persigue esta comisión? Aparte de las responsabilidades políticas. Y eso primero. Y la otra, ¿quién fue invitado y no fue? Déjame solamente agregar un paréntesis.
si son responsabilidades políticas, la única persona que aquí podría tener Los una responsabilidad políticos. política es Mahmoud Alewi Y el gobierno exministro pasado, del El Interior, ministro Fernández. del ministro pasado. Entonces, ¿es conducente esto? Los O sea, general no. director de Carabineros también tienen responsabilidades políticas. Entonces, la comisión podría emitir un informe al final diciendo hubo una instrucción del Ministerio de Interior, la Presidenta de la República es la autoridad política más importante, el subsecretario, el ministro, incluso el general Villalobos, que ya no está en ejercicio, pero sí puede tener responsabilidad política. Ninguno de los 4 posibles están ya en Ningú- ejercicio. Ninguno de los 4 está en ejercicio, por lo tanto no están obligados a ir a la comisión. Claro. Y esa es una modificación que queremos hacer, legal, no solo para esta comisión, sino para todas, que tú quedes con una obligación de 1 año después de dejar tu cargo de tener que ir al menos a testificar a las comisiones investigadoras de la Cámara. ¿Y los ¿Cuál es la fiscales? sospecha ahí? Perdón. Sí, dale. No. ¿Cuál es la sospecha? ¿Es que los fiscales las encargaron? Carabineros tendrá que, están esto en proceso de investigación, pero la sospecha es que alguien haya obligado o haya ordenado, sean los fiscales, sea el alto mando de Carabineros, a un capitán, porque al final es un capitán el que pone los WhatsApp falsos y todos sabemos que en una institución jerarquizada ese capitán no se manda solo. Entonces la pregunta es, ¿fue su alto mando el que lo presionó? ¿Fue la autoridad política del momento? ¿Fueron los fiscales? ¿Fueron todos de consuno? Habría que establecerlo. Y eso es lo que intentan Exactamente. dilucidar. Ya. Ahora, ustedes mismos no estaban a favor de que fuera Yaitura a la comisión. Así es. ¿Ah? ¿Y fue más provechoso que fuera? En vez de que no Bueno, hubiera ido. después de haber escuchado la respuesta, en realidad no. Yo creo que las respuestas, aparte de ser tremendamente violento, esto que justifiquen el uso de la violencia, yo pienso que finalmente no nos dio ninguna información porque se cerró y habló más de la reivindicación del pueblo mapuche de los últimos 200 años que del caso Huracán en particular. Por eso da la sensación de que esto al final va a terminar siendo quizá un poco lo que decía la Paula, ¿no? Una especie de show mediático donde cada uno va a plantear lo que quiera respecto de probablemente el conflicto mapuche en general y no de esta investigación en particular. ¿Cuál es el destino que usted le ve a esto, diputado? Bueno, las comisiones investigadoras son esas, ponen temas sobre el tapete para que después la sociedad completa, la prensa, las investigaciones, la opinión pública se pueda informar. Pero nosotros no tenemos más poder que ese de buscar responsabilidades políticas y después emitir un informe que puede quedar en un cajón ahí por muchos años. Quizás más interesante en ese sentido el trabajo de la comisión, convocada por el presidente Piñera en términos de... También estoy participando en esa comisión. Y a mí ese y trabajo me parece que tiene el valor de poder ¿Cómo realizar evitamos de verdad... futuros huracanes? Exactamente, Ese es el y tema. no solo evitar futuros huracanes, que sería muy conveniente, sino que desarrollar una necesaria supervisión de parte de la autoridad civil por sobre Carabineros y mejorar el sistema de pericia. Hoy día Carabineros es tremendamente autónomo en Chile. Y eso no es lo que tienen otros países desarrollados respecto a sus policías. Y esa autonomía, excesivamente autónomo. claro, Excesivamente autónomos, son un país aparte, se mandan solos. Usted, La Fuerza Armada en general. absolutamente, en todos los otros poderes del Estado, usted se mete a la página web y puede saber exactamente en qué ha gastado, en sueldo, los gastos de benzina. Es como si fuese un ministerio más, la es Fuerza oscuro Armada. absolutamente. Oye, hay un tema, no sé si tenemos Dale, tiempo, pero dale. el tema este que mencionaste del caso en Loarnechea, que me parece, lo leí hoy día, bien terrible, ¿no? El caso de un joven que quiere salir a ayudar a los padres, entiendo que son los que vienen llegando en la noche, son encañonados, entran a la casa los asaltantes, y él toma una pistola fogueo Pero y con ayudarlo. eso para ir a ayudarlo y tratar de intimidarlo a los Alex asaltantes. Ramírez, de 28 años. Exactamente. Y fíjate tú que es lo que siempre se aconseja. Si uno va a tener un arma de fuego, más vale que dispare, Que la sepa usar. que la sepa usar Que y la esté dispuesto use. a usarla. Y que esté dispuesto a usarlo. Pero si tú tienes un arma de fuego, eso es lo peor que puede hacer porque pasa exactamente lo que ocurrió en este caso. Que Porque algún arma el de fuego delincuente se ve atacado por un arma de se va fuego. a- Exactamente. O sea, yo creo que el consejo, perdona, es previo, es no tener armas No de tener fuego, armas de porque fuego, lo que exacto. dicen las estadísticas es que las armas de fuego las van a usar en tu Exactamente. contra. Primero pero no tener. Y si vas a tener, Menos una de plástico. menos, jamás. o sea, lo peor es tener una de plástico. falsa. Sí. Porque el tipo se ve intimidado y te dispara y te mata. Claro, pero me parece muy doloroso juzgar lo que realizan las víctimas en una situación de tanta angustia como la que está pasando. Pero sí Terrible. me parece importante es hacer el llamado, y en esto las autoridades y los congresistas tienen el poder de realizar investigaciones en fiscalía, tratar estos casos no solo como casos aislados de delincuencia, sino tratar de realizar la inteligencia necesaria para coordinar y poder decir, aquí hay un modus operandi, aquí hay probablemente una banda, lo que sabemos es que no son
digamos, solitarios, Claro. asaltantes, sino que generalmente hay una coordinación y es allí a donde ir a buscar. Y lo otro es pensar que las iniciativas municipales y comunales, que son importantes y hacen sentir a la gente más segura, tienen que ir aparejadas de este trabajo que tiene que ser muchísimo de mayor inteligencia Ahora, y prevención. yo sostengo siempre mucho que la primera persona que tiene que cuidarse somos nosotros mismos. Y por eso cuando uno estos temas los analiza y los comenta, el fin que trata es decir, bueno, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? Y ahí está el tema del uso de las armas de fuego. Por eso que me prevención, parece que es un prevención y temón. prevención. Prevención, Lamentablemente hemos inteligencia, tenido prevención. que asimilar en nuestra canasta familiar alarma, cerco eléctrico, guardias en algunos casos que son pagados por los privados. Lamentablemente hemos tenido que asumirlo así y entramos en una cultura de seguridad diferente. Oye, yo les quiero contar algo muy bueno. Llegar a jugar con tu hijo, con tu guagua recién nacida, almorzar un domingo con tus abuelos, con la mamá como fue el día de ayer, que te ayuden tus amigos a cambiarte de casa, si tienes un problema, estás en pana. Bueno, esas son las cosas que te hacen ser millonario en la vida. Loto, ya eres millonario. Ya volvemos. Ay, ay, escúchenme bien aquí los tres, ¿eh? Y todos los que están acá, camarógrafos, periodistas, todos los que están acá, o jefas de gabinete. Si compras un suéter, compras palmeras, o compras incluso pintura para tu casa o para la terraza, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio de 20 a 40 millones de pesos. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl. Red Compra, vive con ella y gana el doble. Es cosa que lo hagas, ¿no? No cuesta nada. Ay, ay, ay. Oye, Sebastián Piñera, 54% de aprobación en la encuesta CADEM. Había sacado 58 en un momento y ahora 54%. Le da mejor que los ministros. Le da mejor que a los ministros. A los ministros, a excepción del de Relaciones Exteriores, pero los ministros yo creo que a excepción de Larraín, no han lucido mucho todavía, y Chadwick como siempre. Pero... Porque yo creo que las ministras se han lucido, o por lo menos han salido con comentarios que parecen más certeros y más conectados con la opinión pública que el ministro de Hacienda, por ejemplo, por poner un ejemplo. Isabel Pla, Sexo nuestro no Isabel Pla sorprendió. El gabinete, la ministra Pla entra en sintonía súper rápidamente con las tomas de las mujeres en las universidades, que básicamente lo que están pidiendo son protocolos donde se establezcan mecanismos por los cuales se pueda sancionar a quienes las abusan o las acosan en la universidad. Y la ministra calcula, lee bien a la ciudadanía y dice, este es un movimiento social, creo que es la palabra, y va más allá de lo que incluso algunos distinguidos columnistas de la plaza habían ido. Es que lo que te quiero decir, para que vea además lo cambiante que puede ser esto, porque en las primeras se ven el debuto, cuando recién la nombran, Isabel Pla corría el riesgo de ser como las ministras a las que iba a sufrir más bullying, ¿no? Porque decían, oiga, usted es conservadora, qué sé yo, y fíjate tú como a la vuelta de 6, 7 semanas, ella está en una posición completamente distinta y algunos que parecían que iban a ser los rockstar o los campeones, resulta que hoy día están en una situación campeones más menos, ahora, esa palabra. No, campeones no, un término para ocupar en esta 54%, conversación. a pesar de que estuvo en el 58, es un buen número. Muy bueno. Sí, claro. Acuérdate que hay un margen de error en todo caso, podría ser 57, podría ser 58. Oye, Alberto Espina está haciendo algo muy notable, que los medios no lo han tomado tanto. Está recorriendo el país con hospitales de campaña, Alberto Espina, ministro de Defensa, para solucionar el tema de las listas de espera auge. Y el ejército, la armada y la FACH están operando a aquellas personas que el sistema público no ha podido. Es una pega silenciosa, una pega Hay que hacerla. dura, pero está haciendo un gran tema ahí y me imagino que a la vuelta, porque están en gira en el sur, a la vuelta van a exponer los números y va a ser muy impresionante. Sí, pero me parecería un excelente tema para que estuviera en los medios cuando hay otros ministros que están en los medios por los motivos equivocados. Por lo tanto, yo creo que habría que decir al ministro de Defensa que lo luciera más si está haciendo una cuestión que parece tan... Con tan una mano en el interesante. corazón. Cuando tú trabajaste en La Moneda, trabajaste con Sebastián Piñera, Sí. ¿cómo se leían las encuestas en el sentido de decir, salió buena, salió mala? Para nosotros, ¿cómo era la verdad? La verdad de cuando leían una encuesta que le iba bien o que le iba mal. Yo creo que el presidente efectivamente leía encuestas en el gobierno Piñera 1, como le dice la prensa, pero siempre como un medio de información más.
no te hacía cambiar de opinión, ni cambiar la declaración, ni cambiar el proyecto de ley, pero era uno de las formas en que Era un insumo más. Un insumo más de los 5 más importantes, diría yo. Oye, una pregunta. ¿Tú le crees? ¿Creen o no creen? Sí. ¿A que él fuera a cambiar política de proyecto? No, yo creo que el presidente Piñera tiene varias características y una de ellas me parece que es la persistencia. Ahora, lo que me llama la atención es que es cómo, porfía de otra manera. Sí, también. de otra manera. Pero lo que me llama la atención es que allí donde se esperaba que Piñera se equivocara o volviera a las piñericosas o volviera con declaraciones grandilocuentes, aparte de subirse al techo de la moneda, que es una cuestión que no ha sido tan vistosa, él de alguna manera ha tenido una presencia mucho más contenida de su primer gobierno y los ministros han salido a dar más las notas altas, ¿no? A mí me parece que eso a mí me llama mucho Se nota mucho que la es un atención. Piñera experimentado que Claro. va en un segundo gobierno y también se nota que hay muchos ministros no Ya, experimentados. y que yo ahí está- tengo una pregunta. ¿Y cuán enojado estará con sus ministros? A mí me retaba harto en el gobierno. Ya, está. Y un día se subió el ministro de Hacienda al auto y lo retaron en el mismo tono. Yo dije, bueno, algo estoy haciendo bien si A me todos los retan. retan. Si retan a todos Al- por al- pareja. al mismo perfil. Yo creo que reta harto. Yo creo dos cosas. Uno, disciplina, ¿no? Yo creo que no está mal, porque en el fondo contenerse, no hablar cada vez que te preguntan, no querer opinar de todos los temas, no querer dar una opinión jocosa en cada situación, me parece que es disciplina, madurez. Yo creo que hay un dato ahí Se dejó importante. asesorar a lo mejor. Y sabes que hay otra cosa, que son el tema de los incentivos. Él, yo creo que esté proyectando un tercer mandato. Claro. Y eso yo creo que baja mucho la ansiedad, baja mucho la necesidad o las ganas de tener una cierta performance. Yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Que puede explicar de alguna manera por qué el presidente está más callado. La historia oculta de la subida al techo, Ujú. según Estaba haciendo un video. fuentes de Palacio, es que él escuchó los pasos arriba de su oficina y empezó a preguntar. Nadie le pudo responder y ahí, por supuesto, sin preguntarle a nadie, Subió a mirar Llegó y quién subió. anda arriba. Digo, si hay alguien arriba del techo, voy a ser yo. exactamente. Claro. Y ninguno escolta lo va a parar. O quiero saber quién anda husmeando Ya, arriba. ¿hay cambio de gabinete? ¿Habría cambio de gabinete? ¿Tú Usted crees sabe que los cambios de gabinete en Chile los decide el Ya, presidente de Ah, la la República. respuesta políticamente esa es la correcta. esa es la cuña perfecta. Diputado, ¿a usted le gustaría que hubiese cambio de gabinete? Yo creo que no. Creo que hay que darle un tiempo de ajuste a los ministros. ¿A todos? Han pasado, no nos olvidemos que a pesar de todas las cosas que se han hecho, lleva 2 meses este gobierno. Yo le daría al menos un periodo de ajuste de 4 meses y después, por supuesto, que si hay cosas que mejorar, habría que apretar las Eduardo. tuercas. Yo creo que los cambios de gabinete son como esa canción de Phil Collins, ¿no? Como se siente en el aire. Ya. Lo sientes venir en el aire. Y yo creo que todavía no se siente. Ya, Todavía o en sea, el el caso de la ministro de Salud y el presidenta ministro Bachelet, de Hacienda Había cambio de sobreviven. gabinete Ah, todo. absolutamente. El ministro sobrevive. de Salud sobrevive también. En el orden Sí, inverso iría total. Hacienda y Salud Ya, pero que sobrevive. a Salud le están saliendo incluso los Sí, candidatos oye, a decir, oye, pero podría ser la manera de ministro, caer muy del mal. ministro de Salud para que lo destituyan tendría que hacer una acusación constitucional. Y el problema es que si tú vas a invocar lo que dijo la Contraloría, tendrías que invocarlo también para la ministra. Para los dos. Claro. La ministra Claro, pero saliente yo lo Bachelet. pensaba ¿no? en términos políticos, tú no quieres ser tú un pato cojo en la No, sensación no de que creo. tú pierdas poder y no quieres gobernar con ministros que van a Cacho. ser emplazados. Solo una pregunta, ¿cuántas veces más le preguntan al ministro Larraín por el viaje de los exalumnos? Yo creo que ya está subsanado el tema, pagada la plata, Sí. reconocido el error, puerta adentro y ¿Y si Contraloría dice lo contrario? mucho. Es que Contraloría ya dijo que no se iba a pronunciar, porque dado que la plata ya estaba de vuelta, Era inoficioso. era inoficioso. Oye, pregunta para los tres. Parto contigo, estimadísimo Eduardo. Dígame. ¿Cuál es el rol y cómo funciona el segundo piso de la moneda actual? O sea, ¿qué es y qué gracia tiene? ¿Quiénes lo integran? Porque es un segundo piso que tengo la sensación de que es más protagonista que lo que fue en la primera parte de Piñera, el episodio 1. Sí, yo creo que está inspirado en el primer segundo piso de verdad que existió, que es el de Ricardo Lagos Escobar, ese que gobernaba ahí Otone, la era, y había un grupo de personas, entre comillas, personas sabias, ¿no? Que sabían de políticas públicas, sabían de comunicaciones, sabían de opinión pública, habían expertos en encuestas, en fin. Y si tú me apuras, yo creo que lo que ha hecho ahí Cristian Larroulet, el que está a cargo de este segundo piso, es de alguna manera armar un equipo a imagen y semejanza de ese equipo de Otone. Yo creo que hay una cosa que puedo revelar. Yo sé que ellos se juntaron, de hecho. Yo creo que Larroulet fue y se juntó con Otone y Otone le explicó y le contó cómo cómo había funcionado. Y se leyó el libro, y quizás. se leyó el libro, pues, desde luego. Que es muy Y- bueno, ¿eh? Y Muy es bueno, muy bueno. muy bueno. Es muy bueno. Yo creo Blumen que también se lo leyó cuando pensaba que iba a ser jefe del segundo le piso. tocará a él. Pero quedó en mejor posición. Pero bajó al primer Sí. piso, pero más importante. Oye, y capaz que eso también, ¿Quién corte pincha en el segundo también piso? se note, ¿ah? Yo creo Sebastián que Piñera. lo que hablábamos. ¿En el segundo? Sebastián En Piñera. todos los pisos, el primero, segundo, tercero.
Pero Claro, su, lo que su pasa es oficina que- está en el segundo Bueno, ¿y piso. qué le presenta el plato para que corte y pinche Sebastián Piñera? Yo creo que es el sueño de un presidente tener una persona al lado como Cristian Larroulé, que fue 4 años ministro Express, que maneja los temas legislativos. O sea, es un asesor muy útil a una persona como Cristian Larroulé. Y ha sabido ser asesor en los temas importantes, pero sin estar en la primera línea. O sea, sin todos los compromisos de un ministro. Un ministro tiene que dar conferencias de prensa, ir a actos públicos, a desfiles militares. Larroulé tiene toda la experiencia y tiene una agenda más libre para ayudar a Piñera en los temas importantes. Por lo Paula. mismo, solo lo digo una vez más, yo creo que debe ser muy enojoso que el gabinete no te esté apoyando con la fuerza que tú necesitas. O sea, son demasiados autogoles y errores Que el equipo no esté forzados, jugando, claro, dices es tú, demasiado. claro. Pero porque no Pero sabe jugar. démosle 4 meses. Esto sería como jugar un matrimonio en los primeros 2 meses. Y yo creo que es buena idea. Imagínese usted. Yo creo que... El primer año es el más difícil como chiste, como... No, olvídalo. No. El primer año es No, el ya más O sea, difícil. los tiempos el han resto son cambiado imposibles. mucho. hay chistes A ver, que no explíquenme se esto. No el logo. Dice, comunistas presentan proyecto sin consentimiento es violación. ¿En qué consiste esto? A ver, veamos un poquito abajo la lectura del mono. No lo que dice abajo tuyo, Hugo, sino que aquí. ¿Ah? El Dice. texto. Este jueves 3 de mayo, las diputadas Carol Calero Camera Vallejo, Carmen Hertz, acompañada por las encargadas de género del PC y de las Juventudes Comunistas, las concejalas Natalia Cuevas e Irachi Hasler, presentaron un proyecto de ley que busca incorporar en el Código Penal chileno que cualquier caso de relación sexual sin consentimiento sea considerado como una violación. ¿Ah? Y esto tiene que ser por escrito. No, yo creo que no. ¿Ah? Si fue No, sin esta talla es un caso súper grave. Claro, que esto- el caso de la manada. no. Claro, en el fondo que sea consentimiento explícito y no implícito, porque en el caso de la manada, acuérdate que no se puede mover de acuerdo a los videos y dicen, bueno, en algo consistió. Mm. ¿Ah? Y Si vamos no se está resistiendo, quiere decir, bueno, de hecho el fallo español es eso, o sea, todo Pero- el problema y toda la polémica viene por allí. Pero lo que tiene de absurdo esto, o sea, no es absurdo, igual es un aporte, pero no, ¿cómo vas a comprobar que hubo consentimiento? No, si esa es justamente la discusión en cada vez que se comete este delito. Al revés, lo que tienes que probar es que en el agresor caiga el peso de Ellos están de la cambiando prueba. el peso de la prueba. No, No, O sea, están tú no invirtiendo. estás, no estás haciendo que la víctima No, tenga que él diga, a ver, demuéstrame tú que te dieron el consentimiento, eso es lo que estamos haciendo. Claro, lo que estamos es moviendo y a mí Claro. me parece que es una cuestión súper importante. Lo que pasa es que abre temas que son delicados, porque si hay una cuestión en la cual somos muy malos legislando, somos muy malos comentando, somos muy malos, es aquellos temas que tienen que ver con las relaciones íntimas entre las personas. Entonces, aquí yo creo que se abren preguntas respecto a qué es lo que pasa, por ejemplo, en la violación al interior del matrimonio, Claro. que son Es realidades que no queremos ver, improbable. que son, bueno, son Imposible hechos, probar, digamos. claro, pero probarla representan una gran dificultad cuando se llega a la Oye, justicia y en con el los pololeo, o sea, déjame decirte una cosa, o sea, el Sí. famoso date Sí. rape, que lo hablábamos hace un par de programas Sí. atrás, exactamente lo mismo. O sea, ¿qué pasa? El pololeo dramático, ¿qué pasa cuando la persona se siente súper presionada? O sea, esto que se habla de que el no es no, por supuesto que el no es no. Y esto es sin consentimiento de violación, por supuesto que sin consentimiento de violación. O sea, eso no hay duda. El punto es cómo lo pruebas. Claro, Claro. pero el tema es que para los españoles no había violación, pese Dado a que ella no se efectivamente no existía consentimiento, pero no habían pruebas, digamos, físicas contundentes de que ella efectivamente se hubiera resistido, sin medir el caso de que resistir a una agresión de 5 personas habría sido pagar con su vida, además de con la violación. Yo Exacto. encuentro importante que estemos discutiendo estos temas. Esto ha ocurrido siempre, por muchos años, y estos temas no se hablaban en la prensa, no se hablaban en la familia, en la casa. Hoy día tenemos que transmitirle a la población que el mundo cambió y que estos temas van a ser tomados en serio y penados por la ley. Y me parece una buena iniciativa que va en el sentido correcto. Obviamente la exageración de que tenga que ser por escrito, Pero es verdad, dijo eso. No creo, Yo yo creo no que no creo. va para allá, yo creo que Ya. no va para allá. Yo Pero creo es que- que sí hay que entender que no es no y de verdad. Ya es una cuestión que hay que tiene que permear toda la cultura, tiene que permear toda la educación, y en ese sentido yo quiero aplaudir la idea de presentar la imprescriptibilidad de los delitos Sexuales contra menores. porque yo creo que es una manera de establecer que este es un Y delito de justamente tal sí, magnitud los y un daño tan abogados- grande Lo prescribe. que Los abogados se oponían porque decían es muy difícil de probar en 40 años más. Pero de todas formas se quiso dar el Quiero hacer una golpe señal. Yo Mira, creo que es como un símbolo más que otra es cosa. un porque símbolo, efectivamente, tremendo símbolo. después de 40 años no vas a poder reconstruir la prueba. Y claro, si tú lo tomas desde un punto de vista pragmático, tú dices, ¿qué sentido tiene que sea imprescriptible si a los 40 años anda a probar algo? Bueno, pero si Está no bien, hicieran pero las es cosas, una porque no señal, puedes hacer- pero es un Absolutamente. símbolo. pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Noticia, UCB Televisión.
bienvenidos. Estamos de vuelta y esta es una gran noticia. Si te cambias a AFP Modelo, pagas menos comisión y tu sueldo líquido aumenta hasta en 180.000 pesos al año. 180 lucas al año. Pero eso no es todo. Además, obtendrás el mejor servicio. Así es porque AFP Modelo fue reconocida por los chilenos como la AFP con la mejor experiencia de servicio según el estudio PXI 2018. ¿Qué tal? Ingresa a aumentatusueldo.cl. Aumentatusueldo.cl y comprueba cuánto podrías aumentar tu sueldo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión y mejor servicio. Oye, el programa ASCAR del Ministerio de Justicia. Chile Vamos anunció la presentación de una querella luego de que salieron a la luz irregularidades en el programa ASCAR, que busca mejorar la atención de las residencias de los menores del Sename. Vemos un desvío de plata o donde se perdieron cerca de 3.600 millones de pesos y nuevamente las víctimas, los niños del Sename. Bueno, allí donde se pierda un peso público, o se malgaste, o en el peor de los casos se lo lleve para la casa, tiene que estar la acción Pero de la es más justicia. Pero da más pena todavía cuando son los Es niños. aún Da más peor, rabia. claro, y es aún peor. Nos indigna más cuando tiene que ver con fondos que quisiéramos ver que llegaran a los menores, que es una cuestión más entonces que abordar en torno a las reformas que le va a necesitamos tocar del servicio. además al Contralor. Además, Estado aquí tan se activo, están ¿no? involucrando a dos personas, o sea, a dos exministros, Javiera Blanco y al ministro Gómez, al exministro Gómez. Entonces, todavía, yo creo que es una maraña tan grande que por donde tú puedas evitar que entre el agua con el dedo, te está entrando por el otro. Entonces, yo creo que no va a haber un momento de parelé. Va a continuar, primero porque yo creo que ya se arraigó, lamentablemente, la corrupción en parte importante del aparato público. ¿De qué es corrupción? Son irregularidades, pero algo nos va a decir después la justicia. Claro, pero yo creo que hay que esperar lo que dice la justicia, o sea, eso es lo primero. No podemos decir hay corrupción desatada, ni podemos decir... No, pero yo dije corrupción que se ha incorporado en el aparato público, no estoy diciendo acá. Es que yo no Carabineros. tengo la impresión de que todo el aparato público chileno sea corrupto. En ciertas de verdad. partes del aparato público. Ok, bueno. Se lo dije así. 26.000 millones Toda la de pesos en razón. Carabineros se perdieron y nadie se dio cuenta. Eso No, yo creo que hubo gente que se dio cuenta y probablemente o sea, estaba en la aparte de los que misma- robaron, Dice digo que yo. lo disfrutó. No, yo entonces se dieron cuenta que fueron a pedir su tajada. Claro. Y a uno se le pierden 5 lucas y Claro. cacha el tiro. Ahora, el problema con el Sename es que era tan brutal y tan terrible lo que ocurría con los niños del maltrato que probablemente eso era el foco de las personas que ponían atención al Sename y iban a tratar de ver qué pasaba con los niños. Ya una segunda mirada era ver qué pasaba con la plata. Ahora, efectivamente es un círculo que termina en lo mismo, porque si resulta que se roban la plata, entonces no tienes plata para atender ni para contratar a mejores personas, profesionales para atender a los niños o darle una infraestructura mejor. O sea, es un círculo vicioso que al final termina haciendo que todo el sistema esté... Y también el pagan problema. justos por pecadores. Hoy día el 94% de los niños están en hogares privados, fundaciones, Claro. etcétera, y esos reciben como 380.000 pesos por niño, cuando el costo en realidad se acerca a los 2 millones. Y hay hogares, por supuesto, malos, en que esos 380 se iban al bolsillo de alguien, y hay otros muy buenos, y hoy día la sanción es a todos por igual. Entonces, se está trabajando en la Comisión de Constitución, separar los servicios. Piñera partió por ese tema, fueron las primeras ideas su primera actividad en terreno, separar los servicios entre los niños abandonados y los niños infractores de ley, separarlos por sexo, separarlos por edad. En el Sename actual, porque todavía está pasando, duerme junto un niño infractor de ley de 16 con un niño vulnerable abandonado de 4 y con una niña vulnerable y abandonada de 4 en la misma habitación. Ahora, hay una cosa que uno puede preguntarse, desde que está ya toda esta crisis del Sename a hoy día, ¿les ha cambiado el día a día a los niños? ¿Están No. mejor hoy día que ese día? Yo creo que no. No, a mí me ha tocado por la comisión estudiar los casos y lamentable no está aprobado el presupuesto, no está aprobado todavía la nueva ley, se está trabajando en una mesa por la niñez que vence en 30 días su trabajo y ahí vendrán los proyectos de ley. 9.000 millones cuesta el nuevo Sename, pero hoy día están igual, lamentablemente. El diputado Zafirio presentó en la Cámara el jueves pasado unas imágenes de una, al menos violencia, no sé si violación, dentro de una ducha de un hogar en la 8ª región. Fue impactante. Claro. Paula, en ese aspecto, ¿hay muestras, de acuerdo a lo que percibes tú, de que ha cambiado en algo, más allá de que nos haya producir esto de que ahora nos miran mal, lo hacemos más para callados? No, yo creo que lo que existe es una toma de conciencia de todos nosotros. Al final el Estado es solo la expresión de nuestras propias inquietudes como sociedad. Y yo creo que la desatención a los niños es una cuestión que ha estado en
y que es culpa de todos nosotros. Eso es lo que yo siento. Y además la mirada de los niños respecto solamente a si son infractores de ley o no. Una mirada que es punitiva. O sea, ¿cuánto tiempo nos gastamos en rebajar la edad de responsabilidad penal sin pensar o sin hacer una reflexión más profunda, que sí la hace Benito Baranda, que sí la hace la gente que trabaja con niños infractores, que tiene que ver con, miremos cuál es este camino? O sea, son estos niños abandonados los que probablemente están más vulnerables a terminar cayendo en redes de delincuencia, a ser utilizados por personas adultas para cometer delitos. Yo creo que hay que mirar la cadena completa y hay que tener esta mirada hacia los menores de edad, no como una amenaza, sino comprender que el abandono es un factor que termina generando carreras del Bueno, y está el eslabón, tú dices en esta mirada circular, holística, como queramos llamarla, está el eslabón de los jueces. Porque cuando el diputado dice, fíjate que en una misma habitación conviven estas personas, es porque un juez decidió que así fuese, en la mayoría de los casos. El juez lo manda al hogar, después el hogar verá con su... Claro, pero el hogar, pero muchas infraestructura. veces, y yo he conocido testimonios de gente que dice, mire, nosotros tenemos un hogar para 60 personas, y resulta que ya vamos en 80. Y siguen mandando. Y el juez nos sigue mandando. Y vamos donde el juez, le decimos, juez, por favor, no nos mande. De hecho, el caso Ámbar, que este juez de los Andes, si uno lo sigue en detalle, es muy parecido a eso, que iban una y otra vez a decirle, por favor, no lo mande, o por favor, mándela a otro lado, o haga esto otro, o tome al tío, ¿y por qué? Y finalmente el juez es el que tiene el poder de decidir, y si tú sigues más atrás, el juez dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Ese ¿Lo dejo en la calle? Porque si tú te das cuenta, los organismos colaboradores de la justicia y el aparato judicial, en términos de carga laboral, están reventados. Y si te vas a los recursos que ellos tienen para disponer, por ejemplo, los hogares, incluso las cárceles, no da el cuero. Están en déficit. Están, por ejemplo, en el caso de los fiscales. Un fiscal regional tiene 3.600 causas, una cosa así, que tienen que ir llevando todos los días. La Policía de Investigaciones tiene poco detective, carabineros, poco personal, pocos tribunales, los juzgados de familia, mucha gente, mucha demanda y poco aparato. Entonces, si no se arregla desde ese principio, vamos a quedar siempre en la misma falla estructural. Se está estudiando un proyecto, copiando un poco el sistema de Estados Unidos de las familias de acogida. No como en el caso de Ámbar, sino que buscando familias fuera, no parientes, digamos, que se les pague toda la subvención a ellos. Y quizás hoy día es mucho mejor que un niño se vaya con una familia bien constituida, con padres que lo van a querer o que lo van a cuidar, mucho mejor que al Sename. Y ese dinero, los 380, 400 mil pesos, se vaya a esa familia en Estados Unidos, ha funcionado. Por supuesto que requiere supervisión semanal. Efectivamente. Estamos medio pillados a la hora. Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Será noticia mañana. Jorge Alessandri, ¿qué será noticia mañana? Bueno, yo creo que las declaraciones de Héctor Yaitul reivindicando la violencia en el sur para hacer noticia mañana. ¿Paula? El Vaticano, el Papa, la reunión de los obispos chilenos con todo el mundo mirando de qué manera el Papa Francisco va a resolver un problema que surgió aquí en Chile y en torno al cual la Iglesia Católica no quiso reconocer responsabilidades a tiempo. Tal vez que más que mirando, esperando respuestas, esperando resoluciones y que no van a dejar conforme a todos en todo caso. Oye, los dos temas estaban muy buenos. Yo déjame para cambiar de tema nomás, para no sumarme necesariamente a alguno. Me gustaría saber cómo amanece el mercado mañana después del lanzamiento que se hizo hoy día de esta agenda pro inversión. Se habla que son 65.000 millones de dólares que siguen destrabar. Grandes proyectos. De hecho, el presidente sube la vara de la oferta de empleo. Habla de que hay 250.000 empleos más. O sea, vamos a ver si es que el gobierno va a estar a la altura de la expectativa. Y lo primero es ver cómo amanece el mercado mañana, para ver si finalmente el mercado cree en esto. De crear empleo, sabe. Es verdad, sabe, Oye, pero en condiciones distintas a las actuales. Yo creo que venimos con las vacas harto más flacas Más que depende de como muchas las cosas. recibimos. Macri llegó a Argentina prometiendo empleo y está pidiendo plata al Fondo Monetario Oye, Internacional. está- Lo que quiero decir es está que una cosa desesperado. es lo que uno quiere y luego es lo que Va a ser se completar, permite Macri. en todo el juego económico. Oye, ¿qué es lo que trae mañana el libro que nos vas a entregar? No, todavía no se puede, no puedo matar Ya, pero lo que viene, la algo. sorpresa. No, pero lo que sí recomiendo es el artículo de los viajes de la era Bachelet, que Sí. es un artículo que se investigó harto. Un ex ministro que fue Sí. a ver las carreteras. No, que fue a ver una carrera. Una La carrera carrera. de Fórmula E Ah, que estoy a disléxico. Buenos Aires.
Ah, claro, porque después, el ministro de Energía. Sí, Pero claro, porque después claro. se corría a capo. Es que para que veas que tú que en todas partes se cuece nada. Sí, pero mucha gente no le gustó la carrera acá. No, po. Entonces, claro, dice, bueno, entonces pagarle al ministro para que haya viniera una carrera que le gusta, se la trae, resulta que a la gente acá no le gusta tanto. Bueno, Especialmente a los vecinos de Santiago. a los vecinos de muy Santiago queridos no de les mi distrito. gustó nada, es verdad. De su distrito, de su Así es. hermano diputado, ¿para qué queremos Así cosas? es. De los dos, a esta altura del Así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la Doña invitación. Paula, Gracias. cooperativa, Una cooperativa.cl. interesante y vívida conversación. Así que muchas gracias, Muchas diputado. gracias, Pablo. Muchas Por gracias. supuesto, el libro presente aquí representado por Eduardo Sepúlveda. Ya viene el tiempo con Mary Salas. ¿Va a llover, Pablo, no? No lo sé, lo va a decir la Mary Salas. Mary, adelante.